Terminamos los libros de sabiduría. Vamos a entrar a los profetas. Está dividido en dos secciones, y lo que le llamamos los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué piensa que le llaman profetas mayores? ¿Será que están más altos? ¿O son más importantes? ¿Qué piensa? Simplemente están más largos. No tienen menos importancia o más importancia, simplemente son más largos. Vamos a mirar los 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego después vamos a ir a los profetas menores, que son más cortos, pero no significa que son menos importantes. Tienen un mensaje muy importante que aplica también para nuestras vidas. Pero vamos a empezar a mirar este término, Cristo o Mesías. En el Antiguo Testamento no vamos a escuchar el nombre Jesús. El nombre Jesús lo encontramos hasta que llegamos al Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar 2 palabras: o Mesías o Cristo, que es lo mismo. Mesías es hebreo y Cristo es griego, ¿verdad? Depende la traducción, pero Mesías y Cristo es lo mismo: Salvador, Rey, Salvador. ¿Y quién es Cristo? Jesús. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Antes de que entremos de lleno a los profetas, quería hacer una pequeña introducción de qué son los profetas y cuál era el propósito de los profetas. Pienso que esto nos va a ayudar un poquito a entender lo que vamos a estar mirando acerca de los profetas. ¿Qué significa la palabra profeta? En el idioma original, navi, que significa para anunciar o declarar. Esto es lo que significa la palabra profeta, ¿verdad? También hay otro que es roé o José, uno que ve las cosas, ¿no? Viene un poquito del mensaje que tienen. La otra palabra la sacamos, ¿de dónde sacamos la palabra profeta? La profecía proviene de la profecía, de la palabra profecía griega medieval en el siglo que lleva el sentido de predicción hasta cierto punto. Al rato ¿lo van a faltar? Ya los conté. ¿Quiere ir a sacar más? Ya los conté. Okay. Tú repártelas y yo que no me falta. Predicción, ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de esto de predicción, pero la naturaleza de la profecía, hermanos, tiene 2 sentidos: predecir, que es el elemento predictivo. Esto generalmente se ve como el papel principal del profeta, pero también sirvieron como reformadores sociales, políticos, ya que dicha reforma se deriva de la obediencia, ¿no? No solamente daban el mensaje de Dios, pero también tenían otras funciones, ¿no? Otra de las cosas, además de decir, como la predicación era algo fundamental en la vida de los profetas. Las predicciones proféticas del futuro surgieron de las condiciones comprometidas del presente. Pongámonos en los zapatos del Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio 28, ¿de qué se trata el capítulo 28 de Deuteronomio? Si no se lo saben, van a hacer yo creo que ya me empezó a salir una. Ahora en la mañana amanecí con dolor. Deuteronomio 28, ¿de qué se trata, hermanos? ¿Alguien se puede recordar? Ahí. Ok. Hermana Marta, hágame el hombre más feliz. Bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Entonces, un profeta, hermanos, cuando miraba al pueblo que estaba en desobediencia, él podía predecir que iba a venir ¿qué? Maldiciones. Él estaba prediciendo el futuro, ¿verdad? Simplemente está recordándole al pueblo de Israel lo que va a pasar bajo la condición del pacto de Moisés. Si son obedientes les va a ir bien, pero si son desobedientes les va a ir mal, ¿verdad?
y pasaba, ¿no? Era como que pues predijo el futuro, lo que iba a pasar, pero en realidad es algo que ya estaba establecido, ¿no? Por Dios. Pero esta es la función del profeta. Ahora, eso no quiere decir que haga el trabajo del profeta más fácil, hermanos, porque normalmente cuando el profeta venía al rey y le daba malas noticias y le decía su pecado, ¿a quién de ustedes les gusta que les digan sus verdades? Aunque sean verdades, ¿verdad? No nos gusta. Imagínense un rey, muchos profetas los mataron y hicieron muchas cosas con ellos, ¿no? Los profetas señalan el pecado y emiten una advertencia de un posible futuro si nada cambia. Otra vez vamos a regresar a Deuteronomio 28, el pacto que Dios había hecho con Moisés acerca de las bendiciones y maldiciones. Es interesante esto aplica hoy en nuestro contexto, hermanos. Tengan en cuenta la guerra espiritual, la que habla el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Tanto Dios como Satanás tienen mensajeros enviados a la humanidad para dar este tipo de mensajes. Tanto en todas las culturas que estaba envuelto el pueblo de Israel, también habían adivinos y habían todo este tipo de cosas. Inclusive en el libro yo pienso que es Segunda de Samuel, hermanos, encontramos esta historia que es sumamente fascinante, porque va Saúl con una adivina, con una que habla con los muertos, y dice: manda a traer a Samuel porque necesito hablar con él. ¿Verdad? Y en el texto dice que Dios lo permite, y viene Samuel a hablar con Saúl, y dice que la adivina está tan asustada de que realmente está pasando esto, ¿verdad? Habían adivinos, habían gente que hacía este tipo de trabajos como lo hay hoy en día, hermanos. Esto de la adivinación y que leen las cartas, lo del, ¿cómo se llama? Lo del zodiaco. Si usted es Capricornio, se levanta en la mañana y lee ¿cómo se dice? Su horóscopo y dice: hoy haz negocios porque te va a ir bien. Y va usted y invierte un montón de dinero y le va bien mal. ¿Verdad? Todo este tipo de cosas es una falsa mentira de Satanás, hermanos, que está tratando de dirigir nuestras vidas para la vida de nosotros y de los no creyentes, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con todas estas cosas. Y Dios lo prohíbe, ¿no? ¿Cuál era el trabajo de los profetas, hermanos? Mostrar a Israel, Judá, Siria y Edom su pecado. Interesante, porque vamos a mirar, hermanos, que algunos profetas, en el caso de Jonás, ¿a quién le predicó Jonás, hermanos? A Nínive. No eran judíos, no eran del pueblo de Israel, eran parte del imperio de Asiria. ¿Por qué Dios está preocupado por ellos? Lo vamos a ir entendiendo un poco más, ¿verdad? Y aquí es donde nos va a empezar a dar esas pistas de que Dios está interesado no solamente en el pueblo de Israel, pero está interesado en todo el mundo, ¿verdad? Todas estas cosas. Israel es ¿se recuerdan cuando hablamos, cuando se dividió el reino? El norte se llama Israel y el sur se llama Judá. Los dos son el pueblo de Dios, el pueblo judío, pero se dividieron, y el norte se va a llamar Israel con sus 10 tribus, y